es al revés. Contando, bueno, me convocaron un poco para presentar algunos aspectos relevantes sobre la trombocitopenia inmune en pediatría. La letra que puse era diferente a esta, pero bueno, bienvenida. La mayoría de... ¿Cómo? Sí, evidentemente sí. Y es muy graciosa tal letra. Em, sí. Bueno, no importa. Se han revisado muchos aspectos, la mayoría en relación a la terapéutica. Se ha hecho un poco una revisión de muchas de las recomendaciones basadas en la Sociedad Americana de Hematología, publicadas en el año 2019. Y como manera introductoria lo podemos ir definiendo como un desorden autoinmune adquirido que lleva a la disminución del recuento de plaquetas y aumento del riesgo de sangrado. Esto está mediado por anticuerpos que no solo afectan a las plaquetas de sangre periférica, sino también a los megacariocitos, a la megacariopoiesis, y muchas veces está desencadenado por un antecedente infeccioso. Si comenzamos, entonces, si comenzamos por el diagnóstico, esto fue publicado por un grupo internacional de trombocitopenia inmune que lo define, lo comienza definiendo con un recuento de plaquetas inferior a 100.000. Se repasó un poco la nomenclatura, que es la misma del año de 2009, un diagnóstico reciente durante los primeros 3 meses a partir del diagnóstico, persistente entre 3 y 12 meses, y la trombocitopenia inmune crónica más allá de los 12 meses. Es un diagnóstico de exclusión, por eso es fundamental una historia clínica detallada del paciente, los antecedentes familiares, un examen físico también minucioso, y el laboratorio que trata de descartar otras patologías. Se destacó la relevancia de un examen del frotis muy minucioso, no solamente para descartar patología maligna, en general bastante sencillo, sino ver la morfología leucocitaria, eritrocitaria, que pueden orientar a otros diagnósticos. En pediatría es fundamental destacar que la instrucción inmune de la plaqueta sea el síntoma de otro síndrome mayor, por eso es importante descartar fundamentalmente desórdenes congénitos de la inmunidad, patologías como síndromes antifosfolipídicos o enfermedades reumatológicas. Bajo un punto de vista de la terapéutica, el objetivo, y también se lo recalcó de una manera muy importante, no es tratar un recuento de plaquetas, sino una manifestación clínica. Entonces, los objetivos son detener las manifestaciones hemorrágicas. Para ello se requiere un recuento de plaquetas entre 30 y 50.000, prevenir nuevos eventos hemorrágicos, por eso es importante tener en cuenta factores de riesgo de sangrado, mejorar la calidad de vida, que obviamente en pediatría es un punto muy importante por el manejo de la actividad lúdica de los niños, que a veces los expone a mayor riesgo, y establecer un balance entre lo que es la carga de la enfermedad y la carga terapéutica, y lograr una remisión lo más prolongada posible y con el menor efecto tóxico de la terapéutica. Por eso es importante recordar que el tratamiento no está indicado en pacientes asintomáticos, y siempre recordar que el objetivo es evitar hemorragias graves. Esto me pareció interesante, que es un score de sangrado exclusivo para la trombocitopenia inmune. Esto fue publicado en el 2017. Es un score relativamente sencillo, pero que objetiviza la manifestación de sangrado, que a veces cuando conversamos entre los pediatras depende un poco de la impresión de cada médico, pero va desde nada, es decir, con muy escasa manifestación, hasta sangrados menores, como pueden ser menos de 100 petequias y menos de 3 hematomas de diferentes tamaños, hasta formas severas o graves cuando hay compromiso hemorrágico de algún órgano, puede ser el cerebro, el pulmón, el músculo, y hasta comprometer la vida. En cuanto a las acciones terapéuticas, esto también está basado en las recomendaciones de la Sociedad Americana de Hematología. Se habla de un tratamiento inicial o tratamiento de primera línea, que va desde la simple observación hasta la aplicación de corticoides en distintas formas de presentación, gamma globulina intravenosa y gamma globulina anti-DEC, que la mayoría
estamos muy familiarizados al respecto. Y en cuanto a las terapias posteriores o subsecuentes, o también terapias de segunda línea, las agruparon en aquellas que están basados en ensayos clínicos con una metodología fuerte, como son ensayos clínicos con los agonistas de los receptores de la trombopoyetina, rituximab, micofenolato, el fosfatemil, que en adultos, en pediatría no se utiliza, y la esplenectomía. Y otros tratamientos que realmente no tienen sostén con ensayos clínicos que lo avalen, como son los alcaloides de la vinca, la ciclosporina, la ciclofosfamida, el danazol, la dapsona y la azatioprina. Me pareció importante destacar algunos aspectos de los corticoides, porque es una de las drogas que estamos muy familiarizados los pediatras para utilizarlo. Como beneficio, digamos, aumenta relativamente rápido el recuento de plaquetas, es de bajo costo y es de fácil manejo para el paciente ambulatorio. Pero los riesgos constituyen la toxicidad, que no es menor, tanto toxicidad aguda, complica aumento de peso, fatiga, irritabilidad, hiperactividad, y a largo plazo múltiples toxicidades, pero entre ellas me parece la más grave es el efecto sobre el hueso, que es la osteopenia y el retraso de crecimiento. Por eso, una de las recomendaciones, que lo nombraron varias veces, que no se recomiendan en terapias prolongadas en niños. Es decir, se debe entonces a largo plazo limitar su uso a cursos cortos, y en el caso que el paciente recaiga o no responda, hay que descenderlo lo antes posible o pensar en otra opción terapéutica. Y tener en cuenta que en los pacientes pediátricos el objetivo siempre es manejar la sintomatología, no el recuento de plaquetas, y que los corticoides realmente producen efectos muy graves en cuanto al crecimiento de los niños. Por eso, cuando uno decide iniciar una terapia de segunda línea, es fundamental que sea individualizada, teniendo en cuenta el tiempo de evolución de la trombocitopenia inmune. Importante ver el fenotipo de sangrado del paciente, cuántas terapias rescate requiere, cuántas internaciones requiere, si tiene comorbilidades que aumenten el riesgo de sangrado, la situación social, el ámbito familiar, la disponibilidad, la fácil disponibilidad a un centro asistencial y la posibilidad de disponer del tratamiento. Se habló bastante sobre lo que es la educación del paciente, del grupo familiar, al cual yo no me voy a detener, y a la toma de decisiones compartidas, y evitar, o retrasar, yo diría evitar fundamentalmente la esplenectomía lo más posible, porque muchos de estos chicos entran en remisión por un lado, y por el otro, a veces el diagnóstico es erróneo y se trata de una trombocitopenia de origen genético. Entonces, la recomendación del año 2019 de las recomienda que los niños sin respuesta a tratamiento de primera línea, el panel sugiere los agonistas de los receptores de la trombopoyetina en lugar del rituximab o la esplenectomía, y el rituximab en lugar de la esplenectomía. Son recomendaciones condicionales basadas en muy baja certeza de la evidencia. Este estudio me resultó sumamente importante, que es el estudio PINI, es un estudio prospectivo, se comenzó en el año 2021, es un estudio prospectivo, randomizado, de etiqueta abierta, multicéntrico, que incluyó niños entre 1 y 18 años con trombocitopenia inmune, con recuentos, en el periodo del diagnóstico, menos de 3 meses de evolución, con recuentos de plaquetas inferiores a 30.000, y se lo randomizó en uso del trombopac, que es un trombomimético, versus tratamiento estándar. La decisión de tratar o no dependía del hematólogo a cargo, y el objetivo principal era lograr un recuento de plaquetas igual o superior a 50.000 durante 6 a 12 semanas, y que no hubiera ningún tratamiento de rescate. Se incluyeron 122 pacientes que provenientes de 118 centros de Estados Unidos, y lo que se observó que el grupo del trombopac logró un 65% de los pacientes que recibieron el trombopac cumplían el objetivo, a diferencia o en contraposición con el grupo de terapia estándar, con una P altamente significativa, lo que llevó a un cierre precoz del estudio por haber tenido precozmente el resultado. Creo que esto un poco nos hace ver que creo que los agonistas
de los receptores de la trombopoyetina prontamente van a pasar a la primera línea y bajo mi punto de vista coincido totalmente. Bueno, con respecto a nuevas terapéuticas, que es un poco lo que estábamos esperando, podemos clasificarlas como en dos grupos. Disculpen que queden así las letras, pero bueno, los dos primeros son el avatrombopag y el etrombopag, que son agonistas de la trombopoyetina, que lo que tienen de particular, a diferencia del trombopag, es que si bien se administran por vía oral, no tienen interferencia con la alimentación. Esto facilita mucho porque se pueden dar con el alimento y se evita todo este periodo de ayuno y la duda si se absorbió bien o no, como ocurre con el trombopag. El e-trombopag solamente hay licencia en China. Y con respecto a las otras drogas que alteran o modifican la inmunología, tenemos el risabrutinib, el daratumumab y el obinutuzumab, que ahora vamos a detallar. Entonces, con respecto al avatrombopag, hay un estudio que es el AVA-PED 301. Yo acá hice una pequeña trampa, porque esto cuando se presentó todavía no se había publicado. Se publicó el artículo ahora en el mes de julio. Es un estudio fase 3, multicéntrico, randomizado, doble ciego, que evalúa la eficacia y seguridad para el tratamiento de niños con trombocitopenia inmune mayores de 1 año y menores de 18, con una estratificación de 3-1, avatrombopag versus placebo. Se observó, solcitos, ¿no?, que el porcentaje de pacientes que lograron tener más de 50.000 plaquetas en los últimos 6 controles de las últimas 8 semanas, hubo una diferencia significativa con respecto al avatrombopag con respecto al placebo. Y el porcentaje de pacientes que lograron tener un recuento superior o igual a 50.000 plaquetas durante 2 controles semanales consecutivos también hubo una diferencia significativa. Y en cuanto a la seguridad, los efectos adversos se observaron en 9% de los pacientes tratados. Hubo una diferencia importante entre el grupo placebo, que presentó 38% de este grupo, presentó manifestaciones de sangrado versus 19% de los pacientes con el avatrombopag. Y 4% de los pacientes con el avatrombopag se tuvo que suspender por leucocitosis y vómitos. La conclusión entonces fue que el avatrombopag es un trombomimético efectivo en niños y adolescentes con trombocitopenia inmune persistente, con más de 6 meses de evolución y que no tenía alternativa a otras terapéuticas. Y con respecto, esta es otra publicación china, es un análisis retrospectivo, multicéntrico, que evalúa el mismo grupo de pacientes que el anterior. Evaluó 34, disculpen, evaluó 34 pacientes y se observó que un 80% de los pacientes presentaron respuesta con una mediana de tiempo de 7 días. La conclusión también en este grupo chino es que este trombomimético aumenta el número de plaquetas y por lo tanto redujo las manifestaciones de sangrado. Y con respecto al G-trombopag, también es un trabajo chino que basado primero en la experiencia de 37 adultos, donde se vio una respuesta en un 60% de los pacientes, con una mediana de tiempo de respuesta de 2 semanas y una disminución clínica de las manifestaciones hemorrágicas, se inició este estudio, fase 3, randomizado, placebo control, para evaluar la eficacia y la seguridad en niños entre 6 y 18 años con trombocitopenia inmune por más de 6 meses. Este estudio cerró en diciembre del 2024, no encontré que todavía estuviera publicado. Y con respecto entonces a las drogas inmunosupresoras, el risabrutinib es un inhibidor importante de la tirosina quinasa de Bruton, por lo tanto actúa por 2 mecanismos. Por un lado, digamos, tiene un efecto inhibitorio sobre el linfocito B, disminuye la producción de anticuerpos y disminuye por lo tanto el efecto antiinmuno sobre las plaquetas, y además tiene un efecto de bloqueo del receptor FC
gamma a nivel de los macrófagos del hígado y del vaso, por lo cual disminuye también la destrucción del complejo antígeno-anticuerpo plaquetario. El Risankizumab, hay un trabajo fase 3 multicéntrico, randomizado, placebo control, evaluando la eficacia y seguridad en adultos y adolescentes, niños de mayor de 10 años y menores de 18. El trabajo se llama Luna 3. En realidad el porcentaje de pacientes adolescentes es pequeño. Es randomizado 2-1, risabrutinib versus cuidados estándares o trombomiméticos. Y se observó una respuesta global del risabrutinib versus el placebo, 65% versus 33%, con una reducción significativa de la terapia de rescate y una disminución también significativa del score de sangrado. Los efectos adversos fundamentalmente fueron gastrointestinales y está reportado un cuadro de tromboembolismo, pero la verdad que no hay muchos detalles en la publicación. Con respecto al daratumumab, tiene, digamos, bloquea la producción de anticuerpos mediante el bloqueo por un anti-CD38, basado un poco en reportes de 7 pacientes, incluidos pediátricos y adultos, la mitad de ellos, casi todos ellos tuvieron respuesta. Se inició entonces un estudio fase 2 prospectivo de una sola rama, evaluando la eficacia y la seguridad del daratumumab en pacientes mayores de 6 años con trombocitopenia inmune de más de 3 meses de evolución y recuentos plaquetarios de menos de 30.000. Lo que se trata de evaluar es el porcentaje de pacientes que logran tener más de 50.000 plaquetas, por lo menos en 2 controles consecutivos. Y además a este tipo de drogas inmunosupresoras se le está dando mucha atención a la persistencia de la remisión. Y bueno, también evaluar los eventos adversos relacionados a su suministro. El cierre del estudio va a ser ahora en noviembre del 2025. Y por último, el obinutuzumab es un anti-CD20, semejante al rituximab, pero quizás con un efecto un poco más importante, por lo cual bloquea la producción de anticuerpos. Basado esto en un estudio en adultos, 5 pacientes adultos con trombocytopenia refractaria o recaída, 3 presentaron respuesta completa, es decir, más de 100.000 plaquetas, y 2 respuesta parcial, con efectos adversos aceptables. Uno tuvo una reacción alérgica a la infusión, pero fue de fácil manejo, y a largo plazo presentaron 3 pacientes infecciones moderadas que pudieron ser manejadas con antibióticos. Acá el objetivo principal fue evaluar la respuesta al tratamiento entre las primeras 12 semanas, es lograr más de 50.000 plaquetas, después ver la respuesta sostenida a lo largo de los 6 y 12 meses y ver las reacciones adversas. Este estudio cierra ahora en noviembre del 2025. Incluye nada más que adolescentes, que no me acuerdo que lo dije. Entonces, un poco la conclusión fue que idealmente el tratamiento de la trombocitopenia inmune tiene que ser personalizado, basarse en el riesgo y las manifestaciones de sangrado y evaluar las preferencias del paciente y su familia. Creo que lo más resaltado de toda la reunión fue el rol de los trombomiméticos, que son una opción de tratamiento con respuesta duradera, que ahorran esteroides, que creo que es un tema que nos preocupa a todos, y se utiliza cada vez en fases más tempranas del tratamiento. Las estrategias de control y tratamiento a largo plazo deben evaluar no solo el recuento de plaquetas, sino las manifestaciones hemorrágicas, los efectos secundarios del tratamiento y la calidad de vida relacionada a la salud, y la toma de decisiones compartidas y evaluación continua de riesgos y beneficios son fundamentales, especialmente cuando se considera una terapia a largo plazo. Así que muchas gracias y no sé si